Debe haber cientos de hipótesis sobre el entierro del señor de Orgaz. Y es que el Greco, con sus grandes obras maestras, siempre nos hace pensar, nos hace tratar de develar cuál es su código para comprenderlo mejor. Ahora, por sobre todas las cosas, yo creo que esta es una pieza con una cantidad de recursos plásticos que amerita detenerse muchísimo en cada pincelada. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes y ya hace rato que no estábamos frecuentando el Greco y lo estábamos extrañando. Es que entrar al Greco, como pasa con los grandes maestros de la historia del arte, siempre es un desafío, porque es cierto que desde inicios del siglo XX es un autor muy retomado, al que se recurre, sobre el que se estudia sus influencias, sobre el que también se teje cierto halo de misterio. Y entonces un poco lo sentimos cercano, pero a su vez esa abundancia de información hace que a veces nos perdamos cosas muy interesantes, porque se lo tiende a esquematizar. Yo ya me puse a hablar y ni siquiera les conté de qué va esta entrada. Entonces, empecemos por el principio. Nos vamos a dedicar hoy a una obra del Greco, en concreto, el entierro del señor de Orgaz, que nos va a pasar un poco como con el expolio. Una sola pieza da para mucho y créanme que hoy no vamos a agotar todas las posibilidades. Aún así, la propuesta es tratar de entrar a fondo en su técnica y su composición, a ver si podemos entender un poquito más al Greco. Esto significa que hay un objetivo subyacente y es tratar de sacarlo un poco de los esquemas tradicionales para observar algunas cosas. Por supuesto, vamos a recuperar la historia de esta obra, quién la encargó, por qué, a cuento de qué viene. Como siempre, vamos a tener que meternos con esas transgresiones que hace el Greco en cada una de sus piezas, que llevan necesariamente a abrir un mundo de hipótesis, aunque sea mencionar algunas cosas que se han pensado sobre esta obra, con el gran objetivo final de darnos un lindo atracón de recursos plásticos y de disfrutar lo que tenemos adelante. Porque si todo sale bien, a partir de estas obras de las que fuimos hablando del Greco en el canal, vamos construyendo una base para poder hablar en algún momento sobre la recuperación del Greco a partir del siglo XX y su impacto, ¿no?, en las vanguardias, en una buena gama de artistas, en el expresionismo alemán, el cubismo y tantas otras variantes, por supuesto, que hacen que, bueno, sea un artista paradigmático, ¿no?, de ser un incomprendido en muchos de sus aspectos, sobre todo en sus obras de corte religioso, mitológico, es decir, sus pinturas de historia, no así en sus retratos, por los cuales fue muy apreciado, pero en términos generales de ser un incomprendido, de ser prácticamente un despreciado por la fortuna crítica posterior a él, a ser el gran padre de todo lo moderno. Reflexión toda esta que va a exceder la entrada puntual de hoy, pero que, si les parece una posible aproximación a un futuro video en Greco, me lo van a hacer saber en los comentarios. Vamos ya a la pieza porque tengo muchas cosas para contarles. Tenemos que ubicar el entierro del señor de Orgaz como en una segunda etapa en Toledo. Es decir, sabemos que el Greco se afinca en Toledo hacia 1576, a donde llega ya como un artista que ha hecho sus pinturas de iconos en su Creta natal, que ha pasado por Italia, sobre todo por Venecia, captando muchas influencias, ha pasado por Roma y va a buscar una oportunidad a España. Es decir, ya es un artista que, como todos los grandes maestros, viene incorporando cosas, viene desarrollando un estilo propio. Entre 1584 y 1594 se habla del Greco como en una segunda etapa, en donde él ya está como muy integrado a Toledo, en donde sigue recibiendo encargos, porque no es que no los ha recibido antes, y en donde se le encarga esta pieza que contiene una historia muy particular. Y eso nos lleva a una historia que sucedió unos 2 siglos antes de que se le encargara esta pieza al Greco, es decir, en el siglo XIV, a inicios del siglo XIV. En la villa de Orgaz había un señor que se llamaba Gonzalo Ruiz de Toledo. Era el señor de Orgaz. En muchos lugares se encontrarán el conde de Orgaz. Lo que pasa que esta
villa no fue condado hasta 1522, y acá estamos en 1300 y piquito, con lo cual era el señor de Orgaz. Es más, para decirlo más específicamente, fue el cuarto señor de Orgaz. Este señor, además de tener mucho dinero, era un señor muy piadoso, devoto, y era el benefactor de la parroquia de Santo Tomé. De hecho, él colaboró con ampliar la iglesia. Ahora, este señor muere el 9 de diciembre de 1323, pero había dejado una comanda, una manda, un testamento para que fuera cumplido por todo el vecindario, es decir, por toda la población de la villa de Orgaz. En esencia, ¿cuál era su deseo? Bueno, que se le entregara a la parroquia una serie de bienes que ya vamos a recuperar específicamente qué son, pero gallinas, carneros, dinero, para seguir aportando a esta parroquia después de su muerte. Ahora, este señor había sido enterrado en el convento de los agustinos y su deseo era estar enterrado en Santo Tomé. Así que medio que tuvo como dos funerales, porque en el año 1327 se trasladan sus restos. Ahí hubo un teje y maneje, porque bueno, que era lo que decían los curas. Y no deberíamos tocar este cuerpo que ya fue enterrado, Pero cuando se decide este traslado, ocurre un milagro. Ni más ni menos que el mismísimo San Agustín, acompañado por San Esteban, descienden de los cielos para colocar el cuerpo del señor de Orgaz en su nueva sepultura. Los asistentes a este milagro dicen que había una voz que decía: tal galardón recibe quien a Dios y a sus santos sirve. Hasta aquí todo muy lindo, terminó la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Que la población de la villa de Orgaz pensó tipo, che, no es tan vinculante esto, no deberíamos darle todos los años a la parroquia lo que dejó indicado nuestro afamado señor de Orgaz. Y ahí quedó, nunca más entregaron, pero ni un pollito ni un huevo a la parroquia. 200 años después, ya estamos en el 1564, Andrés Núñez de Madrid, el párroco, dice: che, hace como 200 años que la villa de Orgaz no nos está entregando nada, y esto había quedado en un testamento, y reclama. Se armó ahí una ida y vuelta, y en 1569 la justicia le da la razón. ¿Se imaginan? 200 años de impago, con lo cual fue más que exitosa la gestión del párroco. Entonces, ¿qué es lo que pensó este señor? Bueno, primero, para que la villa de Orgaz no se olvide de que tiene que seguir pagando todos los años, vamos a hacer un epitafio en donde se cuente qué es lo que nos legó el señor de Orgaz, allá por el 1300 y pico. Y, un poco en agradecimiento, vamos a mejorar su tumba y vamos a encargar un cuadro que dé cuenta de lo que pasó en su momento en el segundo entierro, es decir, del milagro. De hecho, al día de hoy, en su capilla funeraria hay una lápida que dice lo siguiente: dedicado a los santos bienhechores y a la devoción. Detente un instante, caminante, aunque tengas prisa, y escucha en unas líneas la vieja historia de nuestra ciudad. Don Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la ciudad de Orgaz, protonotario de Castilla, hizo, entre otras obras, testimonio de su piedad, que la iglesia que ves aquí del apóstol Santo Tomás, pequeña y mal conservada, fuese restaurada y ampliada a sus expensas. También añadió muchos donativos de plata y oro. Cuando los sacerdotes se disponían a enterrarle entonces, oh extraño suceso, descendieron del cielo San Esteban y San Agustín, y le pusieron con sus propias manos en la sepultura. Como sería largo de contar la razón que guió a los santos, pregúntalo, si tienes tiempo, a los hermanos agustinos. El camino hasta allí es corto. Murió en 1312, año del Señor. Has oído hablar de la gratitud de los santos. Ahora escucha unas palabras sobre el espíritu velidoso de los mortales. El citado Gonzalo legó en su testamento a la parroquia, a sus sacerdotes y a los pobres de la diócesis, 2 cabras, 16 gallinas, 2 odres de vino, 2 medidas de leña y 800 maravedíes, que habían de pagar anualmente los habitantes de Orgaz. Durante 200 años estos se negaron a hacer su contribución piadosa, con la esperanza de que fuese olvidada con el tiempo. Pero, según la sentencia de la Cancillería de Valladolid,
fueron condenados en 1570, año de nuestro Señor, a su pago, después de que Andrés Núñez de Madrid y Pedro Ruiz Durón, abogado, defendiesen enérgicamente estos derechos. ¿Conocemos ya la historia? Vamos a ver entonces el cuadro que está arriba de esta lápida, que es obra del Greco y lo conocemos como El entierro del señor de Orgaz. Es una obra datada entre 1586 y 1588, ¿no? Es un Greco, como dijimos, ya afianzado, maduro. De hecho, el Greco era un pintor feligrés, ¿no? Y parroquiano de la zona. El 15 de marzo de 1586 se firma el acuerdo entre el párroco, el mayordomo y el Greco. En una primera mirada, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, que se propone relatar el milagro, ¿no? Ese momento en el que San Esteban y San Agustín están depositando al señor de Orgaz en su sepultura. Es decir, en el momento en el que, bueno, los santos y Dios dan cuenta de que ha sido un hombre ejemplar, devoto, humilde, y que por tanto merece ir al cielo, además de que los santos lo entierren. Ahora, ya mismo también de vista de conjuntos vemos que hay una gran cantidad de estímulos aquí, ¿no? Muchos personajes, por caso, en la parte inferior, es decir, en la tierra, para llamarlo de alguna manera, tenemos en el centro al señor de Orgaz, ¿no? A su cadáver, en realidad, que está por ser depositado. Estamos ante la escena del entierro y un poco da la sensación de que estamos de luto. Si bien es verdad que la moda de vestirse de negro en ese momento era la que iba. Hay cierta seriedad en los semblantes, toda la gente está como callada, serena. Vemos que algunos miran hacia el entierro, otros miran a quienes tienen al lado, como si fueran a hablar. Otros miran hacia arriba, es decir, de esas cabezas salen una cantidad de diagonales estrepitosas, ¿no? De hecho, tenemos personajes, algunos que se ven de costado, otros que aparecen por atrás, como de relleno, algo muy típico del Bosco, ¿no? Que iba armando quizás los esquemas principales y después empezaba a completar espacios casi de horror vacui, lo que hacía. Es decir, de no dejar espacio vacío. Y tenemos todo tipo de gestos, miradas, gente de perfil, gente un poquito más borrosa, como decía, gente un poquito más retratada. Algo que ha llevado a muchísimos estudios sobre quiénes son los personajes que están ahí. Ahora, sin ninguna duda vemos a San Sebastián y a San Agustín, ¿no? Que son los que sostienen a este señor de Orgaz, que está con una armadura que es un destaque, ¿no? El Greco lo presenta como un gran caballero. Quienes saben de esto además dicen, esa es una armadura contemporánea a la época en que vivió el Greco, no al 1300. Ahora, por arriba de todas estas cabezas tenemos como una zona de transición hacia la gloria, hacia el cielo, que es lo que está arriba. En esa zona de transición es muy interesante lo que hace este hombre. Vemos al alma del conde de Orgaz, a la almita, como si fuera un niño, que asciende acompañado por un ángel. Ese lugar por el que asciende simula un útero, ¿no? Como si fuera un pasaje hacia la vida, algo muy, muy especial. A través de este útero, esa suerte de niño alma, en que se ha transformado en su modo espiritual el señor de Orgaz, bueno, va a llegar a la vida eterna, a esa gloria celestial, en donde tenemos a Dios, a los santos, muchos ángeles, a la Virgen. Hay una esperanza, ¿no?, para ese alma, y es que la va a pasar bárbaro en el cielo. Tenemos a Jesucristo glorioso, vestido de blanco. Algunos lo identifican como el Pantocrátor. Yo lo veo un poco en majestad, y es verdad que de alguna manera el alma del señor de Orgaz estaría pasando, ¿no?, su juicio, pero tiene una actitud completamente distinta. Ustedes saben que el Greco hacía sus propias interpretaciones y muchas veces se corría de lo obvio, ¿no? Como fuera, estamos viendo que hay un montón de personajes, un montón de cabecitas por ahí atrás que lo están esperando. Sí es cierto que el Greco pone, ¿no?, a Juan y a la Virgen María conformando una deesis, ¿no? Ellos, digamos, como intercesores pidiendo por las almas a Dios, al Jesús que está llevando a cabo el juicio. Hasta da la sensación que la Virgen María está como atenta o acogiendo ese alma del Señor que está entrando al cielo. Ahora, ¿qué me interesa antes de meternos con quién es quién dentro de toda esta historia? La cosa plástica, el lenguaje del Greco.
Todos asociamos al Greco con un estilo manierista. Aunque si nos ponemos tiquismiquis, tendríamos que decir que no hay artistas manieristas, ni artistas barrocos, ni artistas renacentistas. Hay obras manieristas, hay obras barrocas, hay obras renacentistas, porque el Greco, por caso en sus retratos, no hace gala de ningún manierismo extremo. Acá sí podemos ver un estilo en el que él sigue desarrollando su canon. Cuando digo canon es estas figuras estilizadas que no se corresponden con el típico canon grecorromano y que tanto lo caracterizan, ¿no? Mientras les voy contando, veamos la obra. Si hablamos de manierismo, sí, bueno, tenemos colores fríos, esas luces también tan claras, tan frías. A pesar de que el Greco aquí no mete colores muy estridentes, ¿no? Está todo más bien en una gama oscura con sus toques de amarillo, naranja, rojo que ya vamos a ir mirando en detalle. Lo que me interesa remarcar acá es cómo él no solamente construye, tres planos en términos verticales, ¿no? Lo que sería la tierra o el entierro, esa zona de transición y la gloria o el cielo, sino que también trabaja un poco el aire y la construcción del espacio por el modelado de las figuras. Ustedes van a escuchar sobre muchas obras del Greco, que en algunos casos aplica más que otros. Es planimétrico, mantiene toda esa idea bizantina del icono, en donde no hay profundidad. A mí me da la sensación de que el Greco acá modela todo lo que se le da la gana como él quiere modelar el espacio. Quiero decir, es un artista que trabaja muchísimo con la luz y con las sombras, algo típico veneciano, que maneja el óleo a la perfección, con lo cual la luz él la trae del fondo, no es que la aplica necesariamente después del objeto, sino que viene trayendo la transparencia para modelar. Y para eso aquí aplica un montón de recursos. Por ejemplo, podemos mirar los pies, cómo construye la profundidad del pie. Vean también que hay pies que están más dibujados y pies que están más insinuados. Eso es muy del Greco, ¿no? Que siempre tenía como 2 modelos para cada cosa. 2 tipos de mano, 2 tipos de pies, 2 tipos de piernas. Y ya que dije piernas, las piernas también construyen espacio, dan la sensación de que salen hacia nosotros. Las manos, vean ustedes cómo modela la oscuridad de determinadas manos para que sobresalgan, es decir, dando profundidad al cuerpo que está por caso detrás de esa mano y esa mano que parece que invade el espacio del espectador. Es muy atractivo cómo trabaja los planos y los modelados corporales. Y encima aquí usa de todo. Porque, por caso, si uno ve un retrato de él, los negros, que no son negros, son azules, grises, distintos tonos que él va construyendo se diferencian. Ahora acá por momentos parece que hay toda una superficie negra, por el caso del niñito y en otros casos vemos cómo modela, ¿no? Mismo lo podemos encontrar en el espacio, esa zona intermedia, ¿cómo la demarca? Además de darle luz, la demarca por esos nubarrones, manchones entre grises, azulados, que generan como un remolino, como movimiento, es decir, sale de la quietud de lo que vemos para abajo en el sepulcro, a pesar de que está lleno de gente abajo. Y luego, hacia arriba, despliega una plasticidad mucho más libre, mucho más de pincelada, mucho más de manchones, que le da una dinámica completamente distinta. Sabemos que estamos en otro lugar, en este caso, una suerte de gloria, de cielo. Y con todas las cabecitas y demás, vean ustedes cómo se va difuminando y va generando un espacio hacia atrás. Entonces, primer punto, vuelva la cámara a mí. Greco, planimétrico, ojo. Ahora, sigamos un poquito más. Por ejemplo, si vemos la ropa de los santos o la de ese sacerdote que vemos ahí que estaría oficiando el enterramiento. Primero, esas telas, vean ustedes cómo él construye dimensión, da la sensación de la textura de esa tela que sobresale. ¿Cómo lo hace? Con un color más oscuro, con un color de transición que delimita y con un color más claro, incluso con el blanco. Y ahí, dimensión de nuevo. Y ya que estamos mirando esto, otra cosa. Las escenas representadas en las ropas de estos personajes son 3 cuadros aparte. Son una maravilla. Vean ustedes el nivel de detalle. Este sacerdote o cura de la derecha, tenemos hasta un memento mori. Es
magnífico el nivel de detalle que pone este hombre cuando él quiere poner o siente que necesita que se destaque algo en concreto. Entonces, tiene una libertad de pincelada porque pinta a la prima, pero eso no quita que moldee, que dibuje en algún punto. Hay estudios sobre sus primeras obras, las primeras etapas, en donde el tipo dibuja mucho, ¿no? Demarca mucho lo que quiere hacer. Hay una construcción en cada una de sus obras muy compleja, que es algo que también lo hace muy claro cuando es necesario identificar si hay una falsificación del Greco. Haciendo una placa se nota claramente porque el Greco elabora muchísimo sus obras. Y cuando uno empieza a hacer acercamientos, se puede quedar hasta en un pedacito de 20 centímetros, mirando la pincelada, cómo aplicó el blanco para la luz, cómo tiró un tono más oscuro para crear fondo, la corporeidad de los personajes, como por ejemplo tira un poco más de oscuro para resaltar el pómulo y que esa persona no quede pegada a la tela, ¿no? A la bidimensionalidad de la tela. Y encima aquí, con tantos personajes y en ámbitos tan diferentes como puede ser el arriba, el centro y el abajo, hace un despliegue tan amplio. Y algo que me llama la atención, que no lo mencioné, es que no se ve el suelo, ¿no? Casi no le interesa el suelo. Todo es para arriba, todo es ascendente. Para redondear la idea de todos los detalles que quería al menos ir mencionando, tenemos en el Greco influencia de su Creta y del arte bizantino. Sí, podemos ver, por ejemplo, esta separación del cielo y la tierra en una misma obra, cómo construye la parte de arriba, parece muy bizantino. Son recursos que a partir del Renacimiento italiano ya habían quedado agotados y sin embargo él los sigue usando. ¿Tiene influencia de su paso por Italia y de Venecia? Y sí, yo creo que lo más palpable, el manejo del óleo, el trabajo con la luz, el modelado de las figuras, la opción por el color, por la pintura a la prima, corriéndose un poquito más del dibujo. Es decir, no es que no delinea, pintar a la prima no significa no dibujar, sino que no lo hace como lo haría por poner un contraste grande, un pintor del norte, de Flandes, ¿no? Que cuando dibuja, antes de pintar, hasta dibuja la sombra. El Greco no, el Greco tira líneas y sobre eso va modelando. Eso hace también que haya pentimentos en sus obras y que a veces esté como esa frescura de lo que va haciendo en el momento, lo cual no implica que no haya pensado, como dije, su composición. Y la verdad es que acá también está trabajado de una manera muy inteligente, porque si nos ponemos a pensar, la historia es medieval, es una historia que sucedió en el 1300, habla de un milagro. Entonces, quizás la opción de mantener la separación cielo y tierra, aunque el Greco lo hace más de una vez en sus obras, es muy atractiva, sería hasta pertinente. Y luego tiene esas cosas como muy clásicas, ¿no? Todo lo que es la parte de abajo, todos estos señores que están ahí, que son un montón, bueno, están como una suerte de friso. Si uno empieza a tirar líneas a partir de ellos y llega hasta la zona intermedia y sobre eso construye el triángulo que lleva hacia los personajes del cielo, parece que hubiera un templo griego allí. Otros dirán, bueno, no, ese friso recuerda a San Vitale en Ravenna, ¿no? Ese arte que viene con las influencias de Bizancio. Es una opción también, pero realmente hay un esquematismo aquí que me parece que trasciende la cosa bizantina. En ese sentido, el Greco sabe incorporar toda su tradición y todo lo que ha aprendido y llevarlo a un lenguaje propio, a eso voy. De hecho, es un maestro de la luz en ese sentido, no solo por las texturas, por el modelado que vimos, sino también en la diferenciación de la ambientación, ¿no? Está claro que la luz tiene mucho que ver con el cielo y con los personajes luminosos que están en el cielo, antes que con lo que sucede en la parte de abajo. Por lo demás, sí, es bastante manierista en esto que mencioné, de que no pone el suelo y de que el fondo prácticamente está tapado, se ve muy poco, solamente modela a través de las figuras, excepto en la parte de arriba en donde se da sus gustos, ¿no? Con las nubes, con la luz, con ese aire que crea. Estamos ante un Greco que ya tiene como su estilo bastante más definido. Algunos marcan este cambio en las obras que hizo del retablo, ¿no? Del Colegio de Doña María de Aragón, obras que no vimos pero deberíamos traer próximamente, porque allí es donde empieza él a alargar mucho más el canon, que es algo que igual ya se insinuaba desde su etapa veneciana, ¿eh? Pero además de alargar el canon, empieza a trabajar las siluetas de una manera un poquito más espectral, algo que podemos ver en la parte del cielo. Y aquí, como dije,
No tenemos una amplia gama de colores como solía usar él, un poco por el tipo de escena que se tiene que representar, pero predominan los colores oscuros como el negro, el gris plata, el celeste, en unos subtonos un tanto fríos, los amarillos también destacan, el blanco, y trabaja muy bien la disposición de los colores, ¿no? Poniendo distintos acentos que hacen que la mirada no se nos vaya de la escena, ¿no? Todo el tiempo nos lleva hacia la escena. Ahora, también aquí hay una sensación de realismo. Como dije, en muchos casos los personajes tienen un principio de retrato. Por caso, aún así, los santos que están enterrando al señor de Orgaz también son presencias macizas, tienen entidad. Es decir, hay mucho detalle naturalista también aquí en el Greco. No todo es un canon alargado y lánguido y nada más. De hecho, nos hemos detenido en lo minucioso de esas escenas que tienen las telas. Y algo muy interesante, ¿no? Cómo el Greco une la tierra, el cielo y la zona de transición. Bueno, vean ustedes cómo ese crucifijo pasa hacia arriba y a la vez también demarca las diferentes zonas, como dijimos, con el movimiento, con la luz, pero también con con los propios cuerpos de las figuras. Quiero decir, lo de abajo es como si fuera un paredón, ¿no? Están todos los caballeros ahí asistiendo al entierro, una cosa maciza, oscura, broquelada. Y hacia arriba hay un montón también de figuras, pero se van diluyendo. De esa manera tiene otra inmensidad el cielo, tiene otra dimensión completamente distinta a la de la tierra, lo cual nos habla de un ámbito espiritual. ¿Qué podemos concluir entonces? Que en cuanto por lo menos a lo que es la espacialidad, tiene muchísimo interés en diferenciar cielo, zona de transición y tierra. En la tierra los personajes están bastante más igualados. El milagro que estamos viendo está ahí presente, casi podemos ser partícipes, espectadores, algo que nos lo marca claramente el personaje que está de espaldas, que ya vamos a ver qué hipótesis se manejan sobre quién es realmente. Vean que ese personaje parece que no está en el cuadro, hay espacio entre él y lo que sucede en el entierro. Está como observando, casi que ni siquiera el entierro, está como observando todo, incluso hacia arriba, está viendo el cielo, está viendo al señor de Orgaz ya llegando al cielo. Ese personaje podría estar a la par nuestra, es decir, está como espectador y está de espaldas y es muy llamativo. De hecho, está delante de todos, no hay nada que pase por detrás de él. Y un poco, además de la construcción espacial, el hecho de que él esté mirando hacia arriba y es un personaje muy potente que tenemos adelante, marca ese ritmo de ascensión, dijimos, ¿no? Esto es vertical hacia arriba, todo sucede hacia arriba. A la vez que no se pierde la unidad, ¿no? Porque estas miradas para un lado y para el otro, los gestos, generan esta idea de que está todo sucediendo en el mismo momento, todos están presenciando lo mismo. Ahora, vamos a tratar de ver los personajes y las licencias del Greco. Ya marqué una, ¿no? Que es el señor de Orgaz, que está con armadura. Algo que al Greco le gustaba también, creo que no lo comenté, para trabajar las superficies que reflejan. De hecho, en la armadura podemos ver cómo se refleja la ropa de uno de los santos y cómo se refleja la mano de uno de los caballeros. El Greco buscaba, bueno, como todos los grandes maestros, ¿no? Velázquez también, Tiziano también, siempre esa búsqueda de una superficie reflectante que le permite hacer gala de cómo maneja la luz y de cómo maneja el óleo. Pero bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que tenemos aquí. Empecemos por el cielo, que entre comillas podría ser lo más sencillo. Tenemos al ángel que se encarga del alma del señor de Orgaz, ¿no? De ayudarlo a que vaya hacia la gloria. Tenemos a Jesús, dijimos, ahí en majestad. Tenemos a la Virgen, tenemos a Juan el Bautista, conformando esta deesis. Y luego, algunas figuras que se identifican. El Greco puso muchos santos, pero no a todos les puso atributo, con lo cual es muy difícil. Se entiende que está el apóstol Pablo ahí medio de violeta, Santiago el Mayor, Santo Tomás, que era el titular de la iglesia y tiene la escuadra, ¿no? Es el patrono de los arquitectos. De ese lado tenemos una licencia también bastante particular, ¿no? Está identificado, es el único señor que tiene en golilla ese tipo de cuello a la moda del momento, de oscuro, como el rey Felipe II, que no estaba muerto en ese momento. Si está correctamente identificado, sería no solo una licencia, sino también algo bastante extraño.
Como fuere, lo ubicó bastante bien porque está en el cielo, ¿no? No se puede quejar. Pero es medio especial. No lo dije, ¿no? Pero de Bautista nos damos cuenta por la piel esa de camello que me encanta cómo está trabajada. Ven ustedes qué plástico que es el Greco. Luego tenemos a San Pedro con las llaves, el quizás más obvio. De ese lado tenemos además a personajes que podemos ver claramente. Noé está con el arca, está David también con el arpa, está Moisés con las tablas de la ley. Del otro lado tenemos también a la Magdalena que está con los ungüentos. Vean qué tenues que son esas figuras, ¿no? Se entiende que la otra mujer podría ser Marta, quizás Lázaro. Y hasta ahí, ¿no? El resto parecen ser ángeles, niños, personas, almas que están en el cielo junto a Dios. Porque hay algunos que no tienen alas, los ángeles se identifican claramente y abarcan casi todo el espacio, ¿no? Entre esas nubes y esa luz tan especial. Tonos fríos, como ya dijimos, que generan un ámbito ultraterreno en algún punto. Ahora vamos a la Tierra. Especulaciones todas, ya se imaginan. Algunos personajes se cree que están claramente identificados y otros son discutidos. Como no venimos a hacer un estudio acá comparativo necesariamente, vamos a mencionar los que resultan más interesantes. Se entiende que el Greco aprovechó hacer acá retratos de personajes contemporáneos, como decimos. Esto también es otra de las licencias, ¿no? Estamos con toda esta gente vestida a la moda del siglo XVI, con sus bolillas, algunos las tienen, otros no. Los religiosos en general no tienen tanta cosa en el cuello, obviamente, porque tienen sus hábitos. Hay distintos monjes de diferentes órdenes que ya vamos a ir mencionando y no se tiene tan en claro por qué están algunos, ¿eh? Empecemos por lo que nos llama la atención. Por supuesto, el señor Dorgalla lo vimos a San Esteban, que tiene pintado ahí su propio martirio, que es, como dije, una maravilla. Tenemos a San Agustín, uno de los padres de la iglesia, por supuesto. Ambos están con ropaje litúrgico. Reconocemos que San Agustín, primero por la historia, segundo porque es anciano, tiene barba, tiene el báculo. Y además tiene también en su propia ropa un retrato de San Pablo, de Santiago el Mayor y de Santa Catalina de Alejandría, que es una maravilla. Algunos dicen, este San Agustín es el rostro del cardenal Quiroga por ese momento, puede ser. Tenemos a este cura de espaldas, en quien algunos ven al comitente, es decir, a este cura párroco que encargó la pieza porque él estaría observando. Otros dicen que ese es el cura que está oficiando el entierro, pero por lo que se encontró de algún retrato de la época, quizás sería este señor que está de espaldas. Y desde mi punto de vista la teoría tiene mucho sentido por esto de que está observando, ¿no? Y es un personaje grande, destacado. El comitente no podía estar oculto para un costado y que no se vea o que no se note. De hecho, se cree que el sacerdote que está celebrando el entierro sería un retrato de Pedro Ruiz Durón, que era el ecónomo de la parroquia. Vean ustedes cómo aparece ahí de nuevo nuestro santo patrono, que ya lo habíamos visto en el cielo, que está también ahí con la escuadra. Y el resto, muchos caballeros presentes. Dijimos, tenemos a dos frailes que parecen casi como estar por hablar, ahí se miran, ¿no? Un franciscano y otro agustino. Luego hay un dominico ahí atrás que está vestido de oscuro. El que sí está claramente identificado es Diego de Covarrubias, que es ese señor mayor, canoso, que era un tipo muy apreciado por el Greco. Un destaque en el sentido que era un humanista de Toledo, que fue íntimo amigo del Greco. También tenemos unos caballeros ahí de la Orden de Santiago, 3 que los vemos por la cruz que tienen pintada. Algunos creen ver el Greco también en el señor que nos mira de frente, que nos interpela. Es toda una hipótesis, al Greco lo vemos en todos lados aparentemente. Otros dicen, es raro que se ponga en un lugar tan central y que mire al espectador de manera tan grosera en el centro del cuadro. El Greco era medio especial, igual podría ser. Con lo cual algunos dicen, no, es el señor que está ahí atrás tapado, que se parece un poco más a otros retratos, a otros supuestos autorretratos del Greco. Y luego tenemos a este niño que nos llama la atención, ¿no? Que es uno que está claramente identificado, que es Jorge Manuel Theotokopoulos, es decir, el hijo del Greco, que ahí tendría unos 10 años. Señala el milagro, nos está invitando a que veamos lo que sucede. En la otra mano tiene una antorcha y tiene un pañuelo que dice lo siguiente: Domenicos Theotokopoulos, Epoiei, 1578. Esa sería la firma del Greco
que dice hecho 1578. Todo un debate sobre ese año. Se supone que esta obra se encargó mucho antes y se terminó mucho antes. Bueno, el punto de todo esto es ver cómo el Greco toma las mismas licencias que muchos artistas tomaron antes que él y que muchos artistas tomarán después de él. Hemos hablado, por ejemplo, del barroco, ¿no? De Caravaggio, de tantos artistas que recuperan momentos bíblicos, religiosos, llevando a los personajes a su actualidad, el norte flamenco, con lo cual tampoco es que el Greco era un desquiciado que se le ocurriese cualquier cosa, él estaba adaptando la historia a su momento y como tantos otros artistas, recupera principios de retrato en una obra que estaría hablando de algo que sucedió hace como 200 años. Esto lleva a muchos a desarrollar una hipótesis entre una historia real, verídica, y una historia alegórica, que fue lo que se le encargó. Ahora, hay algo que es importante mencionar. Si no estuviera la cosa escrita esa ahí abajo, si nosotros no supiéramos ya la historia porque las contamos al inicio, ¿alguien identificaría qué es lo que pasa ahí? Es raro. ¿Podríamos quizás darnos cuenta que hay 2 santos? Sí. Pero ¿cómo llegaríamos a la idea de que es el entierro del señor de Orgaz? Difícil. El Greco, igual, sabía que esta pieza iba a estar sobre esa lápida. Quizás eso también le dio un poquito más de libertad. Esto nos lleva a hablar de la solicitud. ¿Qué fue lo que se le pidió al Greco? Bueno, hay cosas que están bastante claras y hay cosas que quedaron un poco libres. En el lienzo se ha de pintar una procesión y, como el cura y los demás clérigos que estaban haciendo los oficios, para enterrar a don Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de Orgaz. Y bajaron San Agustín y San Esteban a enterrar el cuerpo de este caballero, el uno teniéndolo de la cabeza y el otro de los pies, echándole en la sepultura y fingiendo alrededor mucha gente que estaba mirando. Y encima de todo esto se ha de hacer un cielo abierto de gloria. Es decir, había una directriz bastante clara: queremos a los sacerdotes que están oficiando, queremos mucha gente asistiendo y el milagro, y un cielo en gloria. Ahora, ¿de qué pasaba el cielo en gloria? De si el alma tenía que estar subiendo o no, eso no lo dice en ningún lado, con lo cual es creatividad un poco del Greco, aunque no sabemos qué tipo de diálogos entablaron estos personajes. Y un poco gracias, ¿no? Porque el encargo fue así un tanto genérico, porque eso le da la oportunidad al artista de poner su propia creatividad, de dar cuenta de también lo que le gustaba hacer o de lo que él creía que era un destaque, y hace la obra mucho menos aburrida, ¿no? Si no, uno tendría todo exactamente pautado como se le ocurrió al comitente. Hecho que entronca con algunas evaluaciones o análisis que se han hecho de esta pieza. A ver, todos sabemos que es el entierro del señor de Orgaz y que ocurrió un milagro y ta. Algunos dicen, esa fecha, 1578, ¿no es cuando pintó el cuadro? ¿A qué remite? Bueno, recuperando información para esta entrada, me crucé con algunos análisis. Algunos tienen más o menos entidad, pero aunque sea se los quiero mencionar. Hay una idea que dicen, ¿qué pasó en ese año 1578? Muere don Juan de Austria y tenemos supuestamente a Felipe II en el cielo. Don Juan de Austria, el hermano, ¿no? Juan de Austria, un personaje muy particular en la historia española, muy valorado también en su momento, que tuvo, por cierto, 2 entierros. Uno, el año que murió, en 1578, y otro el año siguiente, en 1579, en el Escorial. Y que parece que era reconocido, además de por sus actitudes heroicas, como un personaje muy piadoso. ¿Será que el Greco se tomó la licencia de hacer como una mención a este personaje histórico? ¿Será que el Greco retrató a muchos caballeros que además estuvieron presentes en el funeral? Sabemos que Diego de Covarrubias había tenido contacto con don Juan de Austria, y el hecho de que conociera a alguno de los personajes que está ahí retratado, más la idea de Felipe II Orante, podría conectar esta historia. Queda ahí. Otro tipo de análisis con el que me crucé y que me pareció bastante interesante, debo confesar. Ustedes saben que siempre esto de los aniversarios, como pasó con el Greco en el 2014, fomenta muchos estudios. Como se hacen muestras, se juntan obras de distintos lugares, con lo cual se puede arribar a otro tipo de conclusiones. Bueno, por caso, otro análisis con el que me crucé, que podría ser absolutamente complementario a todo lo que vimos, es decir, no es que contradice nada de lo que está ahí, es
pensar el cuadro del Greco como un cuadro de ánimas. Bueno, sabemos que el Greco era un señor religioso que leía mucho, que por supuesto estaba al tanto de lo que fue Trento, de lo que fue la Reforma Protestante, de las ideas de la Contrarreforma Católica y de que de alguna manera la Contrarreforma toma algo que la Reforma Protestante deja de lado, ¿no? Que fue a cuenta de la crítica de la venta de indulgencias, y es la idea del purgatorio. Purgatorio, cuadro de ánimas. Hay imágenes de cuadros de ánimas en España, por caso, en el siglo XV, abundan en México. Esta mirada un poco proviene desde allí. De hecho, hay otro cuadro de ánimas en Italia, pintada por Zuccaro, por Federico Zuccaro, que estuvo en España, que habló con el Greco. Y lo cierto es que tendría algunas características, ¿no? Una parte superior, dedicada a la gloria, a la iglesia triunfante. Una parte inferior, en donde estarían los muertos, digamos, que son las ánimas, es decir, una iglesia purgante, y luego una parte más abajo todavía, es decir, una tercera parte en donde están los seres vivos, ¿no? Es decir, una iglesia militante. Con lo cual, esta zona del medio, en donde el alma del señor de Orgaz es llevada hacia arriba, haría justamente de ánima purgante. Igual queda una situación un poco rara, porque no sería un arma purgante la del señor de Orgaz, porque sabemos que está ascendiendo hasta el cielo, pero bueno, se podría aplicar en términos de esta división tripartita, si se quiere, porque se supone que las almas son salvadas a partir del purgatorio. Entonces, en ese sentido, tendríamos como esa transición. Lo que se concluye en este estudio es que podría ser interpretado así, en la medida que muestra una persona que muere, que es parte de la iglesia y que hace una transición hacia el cielo. Como una idea que podría subyacer a la organización del cuadro. Si el Greco pensó en eso o no, pues podría ser. Ahora, ya saben, miren la rosqueta. Algo que no podemos dejar de lado cuando hablamos de muchas obras del Greco, y es sus conflictos judiciales. ¿Problemas con el pago los hubo? Sí, claro. ¿Ustedes qué creen? Igual en ese momento todo el tiempo había problemas. Yo creo que cuando hablamos del expolio conté cómo era el proceso de evaluación de las piezas. Así que los voy a invitar a ver ese video, así me ahorro la explicación. La verdad es que él recibe 100 ducados a cuenta, se pide una tasación y se le evaluó en 1.200 ducados, sin todos los adornos y otro tipo de declaraciones. Por supuesto, a la parroquia le pareció un exceso, no estaba dispuesta a pagar eso. Y la verdad es que el párroco dijo, che, por el expolio discutían por 318. Para el San Mauricio del Escorial, 800. Y a mí me querés fajar 1.200. Lo cierto es que eso lo había puesto un tasador. Hace el reclamo el párroco, se llama a 2 nuevos tasadores que lo terminan tasando en 1.700. Motivo por el cual dijo, bueno, che, está bien, te voy a pagar 1.200. Y el Greco, indignadísimo, no, ahora me pagás lo que dijeron los tasadores nuevos. Ya se imaginarán, idas y vueltas, pero bueno, lo cierto es que no fue tan grave la cosa, porque el Greco en un momento acepta los 1.200 y pudo entregar la obra y cobrar. Ahora, entre una cosa y la otra, él termina de cobrar esta obra en 1.590. Y ahora, para irnos acercando hacia el final, algo que a mí me llamó mucho la atención de esta pieza del Greco, y es la cantidad de copias, recreaciones, grabados y muchos etcéteras que la retoman. Y además, en momentos muy cercanos, es muy raro que suceda esto con una obra que tiene un comitente claro y una historia tan clara. Y sin embargo, por ejemplo, este es un anónimo del entierro del señor de Orgaz de Chirca 1625, que está en el Museo del Prado. Obviamente es una copia posterior, retoma una parte solamente, es decir, la parte de abajo, se adapta, ¿no?, a un formato un poco más reducido, pero bueno, retoma prácticamente lo mismo que se ve en el otro cuadro, con un desarrollo un poco más limitado, pero no deja de llamar la atención que sea una copia casi exacta del mismo canon del Greco, tan cercana, ¿no? Luego, cantidad de grabados. Yo traje, por ejemplo, este del Rijksmuseum, que sí es toda la obra que está allí, con una reproducción muy fiel. O por caso este, que también está en los registros del Prado, que retoma solamente una parte. Este último, si ven la fecha, 1871, hace bastante sentido porque
Si bien el Greco en este momento no estaba en la cresta de la ola, 1870 y pico era como el gran momento de que todo el mundo mirara a Velázquez, ¿no? Aún así, hacia fin de siglo se le empieza a prestar atención al Greco. Y es verdad que en este momento se trabaja muchísimo en tratar de dar a conocer la pintura española. Y ustedes saben que el Greco, si bien no es originario de allí, casi que al día de hoy es considerado un español. Incluso cuando se inaugura por caso el Museo del Prado, parte de sus obras, los retratos, se exhibían con la escuela española y sus obras de historia o religiosas se exhibían con la escuela italiana. Es muy interesante el proceso de activación de la obra de Greco en España. En realidad es muy interesante cómo se va dando en el siglo XIX. Uy, me voy a ir de tema, pero bueno, ahora lo tengo que decir, perdón. Porque me apasiona. Decía, es muy interesante ver los procesos de activación patrimonial y de interés de las obras que se dan en España en el siglo XIX a partir de todo lo que pasa después de las invasiones napoleónicas, ¿no? En España y en otros tantos lugares. Pero me refiero a esa idea de civilización, de la institución museo, y a los intelectuales que encaran todo esto diciendo, bueno, tenemos que organizar y darle sentido a una escuela española. Pero eso es otra historia que también, si quieren, en algún momento se las puedo contar. Ahora, algunas ideas para ir cerrando. ¿Qué tenemos en el entierro del señor de Orgaz? A mí lo que más me interesa, y espero haberlo logrado transmitir, es la técnica, es la plasticidad, es la capacidad compositiva del Greco, más allá de cualquier interpretación que se le pueda poner por sobre la historia que se le pidió que cuente. Hay un orden narrativo, hay un orden visual muy atractivo. Hay cosas que el Greco quiso destacar y lo tenemos bien en claro, me refiero a Jorge Manuel, ahí al pequeño señalando, a este señor de espaldas que estaría como observando la escena igual que nosotros, a esa alma pequeña que está subiendo por un útero, a esas distintas instancias de la vida, ¿no? Una terrenal y otra espiritual. Todo lo que conecta, ¿no? Desde la cara del señor de Orgaz vemos a San Agustín, al alma del señor de Orgaz. Todo redunda junto a la Virgen y a Juan en un Cristo triunfante. Y cómo el Greco innova, integra su actualidad, el pasado, la vida espiritual, lo cual nos habla de un tipo muy intelectual también, ¿eh? Y para cerrar quería traerles una pequeña cita porque hay muchísimos trabajos que conectan al Greco con Cervantes, ¿no? En ese mismo momento, si andaba por Toledo, no andaba por Toledo, si ya era tan reconocido Cervantes como para que el Greco le prestara atención o no, si llegaron a conocerse, si alguna vez lo pintó. Y los paralelismos, ¿no? Entre obra de Cervantes y piezas como El entierro del señor de Orgaz. Si Cervantes mezcló idealismo, locura y una extremada percepción de la realidad e introdujo la técnica de la ficción dentro de la ficción, el Greco combinó en paralelo ingredientes análogos y en ninguna otra de sus obras alcanzó tal dominio de los registros y los lenguajes tan diversos. Hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que cada vez que agarro una obra del Greco me quedo horas mirándola. Teníamos ya que incluirlo este año en alguna entrada. Desde ya, si les gusta este contenido, me acompañan con un like. No olviden de suscribirse. Háganme saber en sus comentarios qué les parece esta pieza, de cuál otra les gustaría que hablemos del Greco. Ya saben, tienen mis contactos de redes, la página web, toda la información en la caja de descripción. Les recomiendo mucho las otras entradas que hicimos sobre el Greco. He tratado de resumir una buena parte de todo lo que me parece que valía la pena, pero créanme que habría bastante más, como siempre. Entonces, me callo de una buena vez. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por llegar a este último segundo. Adiós.